Hola compis, mi nombre es Amparo y os doy la bienvenida a mi canal de manualidades de Amparo Jurado Creativa. Mirad que os traigo hoy un precioso conjunto para el cuarto de baño. Se trata de una bandeja de cristal decorada con papel de arroz con la técnica de decoupage. Le he puesto un craquelado súper fino que queda muy bonito y la he combinado con el color lavanda. Justo también haciendo juego con uno de los tonos que lleva este precioso papel de arroz. También he hecho este precioso jabón. Está preparado para poderlo utilizar, se puede mojar en agua y queda perfecto, no se estropea en ningún momento. También lo he decorado con la técnica del decoupage y con papel de arroz. La verdad que queda muy bonito, y con todas las lasquitas de haberle quitado la marca de este jabón, las he metido en una bolsita de organza y con esto vamos a perfumar nuestro cuarto de baño. Como veis, todo se recicla, todo nos sirve y todo nos vale, y disfrutamos haciendo nuestras cosillas. Si quieres ver cómo he hecho este conjunto para el cuarto de baño, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer este conjunto tan bonito para el cuarto de baño. Nuestra bandeja y nuestro jabón de tocador, ambos decorados con la técnica del decoupage. Hoy vamos a utilizar papel de arroz. ¿Tenéis ganas de saber qué es el papel de arroz, cómo se trabaja y el resultado que tiene? Pues vamos a verlo. Mirad, los materiales que vamos a utilizar serán una bandeja de cristal, un jabón, Mod Podge, que es lo que voy a utilizar para impermeabilizar el jabón y que podamos utilizarlo tranquilamente para lavarnos las manos. Y también voy a impermeabilizar la parte exterior de nuestra bandeja, para así cuando esté en el cuarto de baño y tenga algo de humedad que no se nos estropee. Utilizaremos pegamento para decoupage y, si no, ya sabéis, cola de carpintero, una parte de cola, 2 de agua. Si está muy espeso, un poquito más, pero una parte de cola y 2 de agua es la que yo os recomiendo. Craquelador, pintura blanca y en este caso también pintura azul real, un color fuerte. Nuestros pinceles, un cúter para limpiar nuestro jabón. Y bueno, pues lo único que vamos a utilizar también, además de nuestro papel de decoupage, son estas bolsitas de organza. Yo las compro en los bazares, en algunas compras que he hecho ya os las he enseñado. Y también os comento que yo la utilizo las flores de lavanda que recojo en mi jardín. Después las dejo que seque, las pongo en estas bolsitas y las dejo dentro de mis armarios, que huelen, vamos, que es una maravilla. Pues ya he explicado los materiales, vamos a empezar a decorar nuestro conjuntito para el cuarto de baño. Vamos a comenzar limpiando nuestra bandeja y vamos a quitar de momento el jabón porque nos vamos a dedicar solo a la bandeja. Veréis en un momento cómo la tenemos perfectamente decorada. Damos un poquito de alcohol con un algodón o un papelito, sobre todo para quitar las impurezas y los dedos, que las huellas de nuestros dedos llevan algo de grasa y queda muy marcado en el cristal, después se ve muy feo. Bueno, pues ya que lo tenemos limpito, vamos a empezar a decorar y empezar a divertirnos. Voy a quitarla del foco que no moleste. Voy a utilizar este papel de arroz. Ya os lo enseñé en uno de los vídeos cuando os hice una iniciación al decoupage y os enseñaba, pues bueno, los distintos materiales. Hoy voy a utilizar este papel de arroz que es tan bonito. Voy a coger la medida de mi bandeja y voy a ver cuál de estas rosas me gustan. Mirad, voy a coger esta. Voy a hacer una marca más o menos de lo que yo necesitaría. No voy a utilizar esta, por lo tanto voy a venirme, pues mirad, voy a coger este trocito. Me voy a ayudar solo de los dedos. Voy a empezar a cortar de esta forma. Se forman unos pelillos en el papel y eso nos va a ayudar a integrarlo. Bueno, pues esto es lo que nos queda. ¿Veis lo que hace el papel?
hace una pelusilla y queda súper bien integrada. Yo así todo voy a quitarle un poquito más. Me voy a acercar un poquito más a la flor, que es lo que yo quiero, que se vea más la flor que el papel. Y yo creo que suficiente. Fijaos lo que hace, ¿veis? Mirad, hace una pelusilla, que esto nos ayuda, ya os digo, a integrar el papel. Bueno, pues ya que lo tenemos así, vamos a ponerlo sobre nuestra bandeja. Y vamos a ver la forma, la situación que nos gusta. Pues mirad, yo creo que aquí va a quedar súper bonita, o quizá hacia arriba. Mirad, así me gusta más. Aunque el lazo está abajo, pues lo voy a poner de esta forma. Voy a hacerlo así. De una esquina voy a poner el lacito y lo voy a poner así. Ahora, sin más, vamos a coger nuestro pincel, que ya sabéis que tiene que ser súper suave, y nuestra cola de decoupage. Ponemos un poquito, tomamos nuestro papel de arroz y simplemente vamos a pegar del centro hacia afuera. Necesitamos un poquito más de pegamento que con la servilleta, porque es un pelín más grueso, pero como veis se pega perfectamente. Sí que tenemos que tener cuidado de pegar todo el borde, sobre todo los bordes exteriores, y en esta ocasión no nos vamos a salir mucho del final de nuestro papel, porque después, cuando tengamos que seguir trabajando, no tendremos que estar limpiando el exceso de cola. Y mirad, así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a dejarlo secar aquí, por ejemplo, que vaya secando, mientras vamos a ponernos con nuestro jabón. Os recuerdo que tenemos que elegir un jabón que sea lo más blanco, lo más beige, lo más clarito posible para poner nuestro decoupage. Así es como nos viene el jabón, ¿veis? Queda súper bonito, hace como una especie de media luna, muy bonito. Voy a coger un poquito de papel de cocina, porque todas las lascas que voy a sacar de aquí, después las voy a poner en mi bolsita de organza. Os voy a enseñar dos formas de quitar estos dibujos, una con el cúter y cogiendo las lascas para nuestra bolsita de organza. Mirad, es tan fácil como esto. Bien, pues ya que tenemos esta parte quitada, aunque se vea el dibujo, no tiene ningún tipo de realce, no tiene ningún tipo de realce ni de relieve. Voy a bajar de aquí un poquito para igualar, así. Ahora voy a guardar todas estas lasquitas y vamos a ver otra forma de quitar este tipo de marcas o similares. Vamos a tener cuidado y vamos a encender la vela. Bien, voy a separar todo lo que pueda tener un pequeño problemilla, y ahora voy a coger la parte de abajo del jabón, veis que también tiene el mismo dibujo que tenía la parte de arriba, y voy a calentar la vela por la parte de abajo de la cuchara. Tenemos que tener un poco de paciencia porque es una vela muy pequeñita. Pero bueno, solo con que veamos un poquito el principio de cómo funciona, después ya el resto lo hacéis vosotras. Damos la vuelta y vamos pasando. ¿Veis? De esta forma. Y que además es igual de útil que la otra forma de quitarlo con el cúter. ¿Veis? Lo va desapareciendo. Y no tenemos las lascas. Si no tenéis ganas de
de limpiar tanto con el cúter, pues bueno, tampoco es, digamos, tanto tiempo el que necesitamos para hacerlo, pero sí que tenemos luego que estar limpiando un poquito el contorno. Mirad, ¿veis? Ha desaparecido la marca. Ahora solamente nos quedaría darle la forma que quisiéramos. Voy a calentar un poquito y voy a darle así para quitar estos rebordes nada más. ¿Veis? La marca desaparece. Bueno, pues ya tenemos otra forma de quitar las marcas de los jabones. Fácil, truquis sencillos. Y ahora vamos a decorar nuestro jabón. Vamos a hacerlo igual de una forma muy fácil. En este papel de arroz ya veis que tengo diferentes tamaños de florecillas, por eso también lo he elegido. Mirad, creo que voy a ponerle una grande y alguna pequeñita, aunque esta no me desagrada, esta es bien bonita. Bueno, vamos a ver por dónde lo hago y sobre la marcha lo voy eligiendo. Aunque voy a ponerle esta, mirad, voy a ponerle esta que es bien grandota y se va a ver estupendamente. Hacemos igual, rompemos. Las servilletas tenemos que quitar las capas. El papel de arroz no tiene capas. El papel de arroz se coloca tal cual. Me gusta mucho. Para la iniciación al decoupage es más fácil que las servilletas porque es un poquito más grueso. Pero no en todos los proyectos que hagamos nos viene bien el papel de arroz. Puede resultar un poco más vasto que a lo mejor una servilleta que se integra más en el dibujo en la madera. Mirad, veis, este lo voy a colocar porque lo voy a dejar que salga por ambos lados. Fijaos qué bonito queda. Pues nada, voy a colocar un poquito más de cola de decoupage y simplemente voy a coger desde aquí arriba y voy a poner igual del centro hacia afuera. Como son trocitos pequeños los que tenemos que pegar, pues no hay ningún problema en que os queden ni arrugas ni nada de nada. ¿Veis? Y ahora ya lo que nos queda es esperar que seque este motivo y que seque también nuestra bandeja y ya tendremos hecho esto en un momento. Es muy fácil, muy rápido de hacer y además que queda súper bonito. Fijaos qué mono es. Vale, voy a recoger todo esto y a esperar que seque. Enseguida vuelvo. Bueno, compis, pues mirad, ya tenemos protegido nuestro papel de arroz, ¿veis? Pero queda completamente transparente. Vamos a ponerlo más bonito porque mirad, cuando le ponemos algo blanco por detrás, algo más clarito, gana muchísimo en color. Fijaos qué diferencia. Vamos a ponerle un poquito de pintura por la parte de atrás. Solamente vamos a ponerle por la parte donde tenemos cubierto el papel de arroz, nada más. La parte del cristal la vamos a dejar libre. Y nada más, a que seque para seguir trabajando con él. Fijaos cómo cambia, ¿veis? Queda mucho más bonito. Bueno, voy a dejarlo secar y enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues mientras seca la bandejita vamos a terminar este jabón, que fijaos qué bonito queda. A mí me encanta, tiene un toque vintage súper bonito. Y como ya os comenté, vamos a utilizar Mod Podge, que es muy brillante. A mí me gusta mucho y además sé que el resultado es muy bueno porque ya lo he utilizado en otras ocasiones y el jabón, vamos, queda perfecto. Mirad, vamos a tomar una buena capa de Mod Podge y vamos a dar por todo el contorno de la servilleta y por supuesto también, digamos, por lo que sería el borde de nuestro jabón. Así podremos mojarlo sin ningún problema. Podéis utilizar barniz vitral, que es muy brillante. Podéis utilizar también barniz sintético para que mantenga mejor el jabón, para que no se deshaga cuando se moje, ¿vale? Si no tenéis este Mod Podge no hay ningún problema. Plan B. Ya os digo que a mí me da muy buen resultado.
Yo voy a dejar que seque una primera vez y después le voy a dar varias capas porque quiero conseguir un efecto muy brillante. Voy a dejarlo aquí y ahora, a medida que vaya secando, le iré dando probablemente 2 o 3 capas y después seguiremos avanzando con la bandejita. Bueno, pues mirad, ya está sequita nuestra pintura. Ahora vamos a ponerle craquelador y vamos a poner por toda la bandeja. Vamos a craquelar, servilleta incluida. Mirad, vamos a poner una buena capa que nos haga una buena grieta. Ya sabéis que depende de la cantidad de craquelador, las grietas son más grandes o más pequeñas. No puedo ponerle tanto como me gustaría porque el plato, en este caso la bandeja, hace un efecto curvo. Entonces lo que tengo miedo es que me caiga el craquelador por los bordes, pero por donde pueda sí que le voy a poner bastante. Voy a intentar que me queden unas grietas importantes. Pues así, tal cual, vamos a esperar que seque un poquito. Tiene que estar mordiente, que se nos quede pegado el dedo cuando lo toquemos. Mientras seca un poco, voy a preparar la pintura. Vamos a preparar la pintura. Vamos a coger un poquito de pintura blanca, un poquito, y vamos a mezclarla con un poquito de ocre. Vamos a darle un poquito de color y también le vamos a poner un poquito de agua. Ya sabéis que lo hago para que la pintura discurra mejor, se extienda mejor sobre el craquelador, ya que está mordiente, está un poco pegajoso. Vamos a coger una esponjita y vamos a mezclar el agua con la pintura blanca y vamos a coger un poquito de esta pintura. Vamos a hacer aquí, ya os digo, un pequeño toque de color nada más. Bien, pues ahora, tal cual estamos, nos vamos directamente a dar por toda la bandejita, por todos lados. Vamos a intentar no dar 2 veces por el mismo sitio. ¿Veis? Por unos sitios estará más beige y por otros sitios más blanca. Eso es lo que yo quiero. Bien, pues vamos a dejar que seque con calma y con paciencia. Y ahora seguimos avanzando. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado. Grietas súper bonitas. Mirad, lo que no se ven tan bien como ahora cuando le apliquemos el color de fondo. Vamos a utilizar un color lavanda, que tan bonito es, sobre todo para los cuartos de baño. A mí personalmente es el color que más me gusta. Vamos a aplicarla por todo el contorno de esta bandejita y ya nos quedará esperar que seque esta capa y después darle un par de manos de barniz. Como vamos a utilizarlo para el cuarto de baño y en el baño siempre hay humedades, yo la última capa se la voy a aplicar de Mod Podge, porque así me va a hacer una película y de esta forma tendré más protegida la parte de la servilleta y sobre todo mi trabajo. ¿Veis? Pues así, nada más. De esta forma tan bonita terminamos el trabajo, prácticamente finalizado. Mirad, los cantos de las bandejas a mí me gusta darles este toque, solo por los cantos, nada más. Es un pequeño detalle, pero que queda bastante chulo. ¿Veis? No cuesta nada y ya veréis el cambio que da. Bueno, pues vamos a esperar que seque. Vamos a darle 2 capas, una de barniz y otra de Mod Podge, y tendremos finalizado este trabajo tan bonito. Mirad, también tengo ya finalizado el jabón y mirad el brillo que tiene. ¿Veis? Queda súper chulo. Bueno, pues vamos a finalizar prácticamente esto y ya presentamos el trabajo. Bueno, compis, pues mirad, ya hemos terminado este conjunto para el cuarto de baño. Ha quedado, la verdad, es que es súper bonito. Hemos utilizado papel de arroz para hacer esta decoración tan bonita y
La bandeja está craquelada y por la parte de atrás en el color lavanda. Además, todas las grietas que le podréis ver están en el mismo tono. Queda muy bonito porque lleva un pequeño toque de lavanda en la parte de abajo. Me encanta cómo ha quedado el resultado, la verdad. También tenemos nuestro jabón decorado también igual, con el mismo papel de arroz y decoupage. Queda súper bonito y además está preparado para poderlo utilizar en el cuarto de baño. Y con lo que le hemos quitado de las lasquitas he preparado esta bolsita que además da perfume. Pues este es mi proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis y sobre todo pues gracias por acompañarme en este tutorial, que me ha encantado hacerlo. Si no quieres perderte ninguno de mis tutoriales, ya sabes, suscríbete a este canal y si te gusta dale dedito arriba, comparte y de esta forma me ayudarás a seguir subiendo contenido. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.